Con mucho cariño les saludo para empezar nuestro discipulado pastoral. Bueno, estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, y estamos de los versículos 16 al versículo, cuando acaba el capítulo, ¿verdad? Al versículo 32. Bien, este episodio le he llamado ética contra moral. Y la razón es esta. Primero lo explico y luego vamos al texto. La situación de llamarlo así es por lo siguiente. Ética es una palabra que viene del griego ethos. Y ethos lo que quiere decir es costumbre. Y como costumbre hablamos eso precisamente de las costumbres que puede haber en cierta región, incluso es una nación, un país, un estado, municipio, pero vamos a mencionarlo así como región, porque la cuestión de la cultura habla de ciertos valores, creencias, procedimientos en base a herencias. Pero bueno, no quiero meterme mucho a ese aspecto, pero sí a lo que continuaría, que es el ethos, la costumbre. Y la gente confunde, porque pues no ha habido una explicación más clara al respecto, ética con moral. Y creen que ambas cosas son buenas, por definición, diríamos que la ética es una persona ética, que es una persona bien portada, que lo moral, que la moralidad son expresiones correctas en una sociedad. Pero ahorita los voy a desilusionar porque no es el caso, y en el pasaje pues menos. Ethos, ética, se refiere a la costumbre entonces que hay en cierto lugar, ¿sí? Y la moral es lo que practican y ven bien en base a esa costumbre. Por ejemplo, un ejemplo curioso, ¿sí? La ética de los aztecas, de los mexicas, antes en lo prehispánico, antes de la conquista. Y yo sé, haciendo un paréntesis, que hoy sufren muchos por llamarle a las cosas por su nombre, conquista, y que no se le llame así, pero ese es el nombre. El historiador pone etiquetas para definir eventos. Y ni modo que le quitemos las etiquetas a estas alturas para dar gusto a prejuicios o a susceptibilidades. Entonces, bueno, se dice descubrimiento de América, ¿eso es correcto? Sí, ya estaba América, pero fue descubierto por el lado europeo. Y se dice conquista, porque eso fue lo que pasó. Vino la civilización española y dominó a la civilización que había en nuestro país. Y eso se llama conquista. Entonces, es absurdo. Y otro paréntesis. Se le ha dado también por llamar humanismo mexicano a ciertas cuestiones que se están haciendo en el país. Y eso es un absurdo. No existe tal. El humanismo, como doctrina filosófica, empieza a fines del siglo XIX y se expresa con más fuerza a principios del siglo XX. Y el humanismo de los grandes idealistas alemanes lo que hace es encumbrar al hombre y ponerlo como centro del universo. Hegel y otros hacen que el pensamiento sea poner al hombre como el Dios, como el sol del sistema solar. Y eso tiene interacción con toda la manera de pensar del mundo. Eso sí es la globalización. El mundo siempre ha estado contagiado por ideología. Entonces, tanto la sociedad sin clases, el marxismo, ¿sí? El darwinismo, la sobrevivencia del más fuerte, del más apto, en la teología, el postmileniarismo, la iglesia va a ser perfecta, todo estaba impregnado del humanismo, que era poner al hombre en el centro del universo. Entonces, podría extenderme, pero no es clase de filosofía ni de historia, pero ese discurso del humanismo mexicano es una ignorancia absoluta de filosofía y de historia, y de meter términos querrán decir
sus programas sociales y cosas por el estilo, que es diferente, muy diferente al humanismo. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, y otra advertencia, perdonen, pero es que comí gallo. Eso de los niños, niñas, otro absurdo. El castellano tiene el género neutro, y eso se enseña desde primaria. Y el género neutro puede sonar a masculino, pero involucra los dos sexos. No le dices a tus hijos a la hora de comer, niños y niña, vengan a comer. Dices niños, usas el neutro. Y a mí me llama la atención porque un personaje en sexenios pasados, que se le tomaba a chiste todo lo que decía, empezó con eso, los, y lo tomaron, pero hace daño al idioma castellano. Pero bueno, dejando todas esas tonterías de inclusiones, de pleonasmos, de cosas así, y de dañar el lenguaje y a la filosofía y a la historia, pues vamos al texto. Entonces, la ética es esta cuestión de la costumbre. Y les decía, la civilización prehispánica, mexica, su ética era ser guerreros, apresar a los conquistados, a los dominados, y sacrificarlos. Esa era su moral. Entonces la moral era hacer los sacrificios, abrirles el torso, sacarles el corazón, y algunas veces hasta canibalismo, comerse el corazón y esas cosas. La historia de México es verdaderamente apasionante. Yo no me canso de estudiarla porque es una materia extraordinaria de estudio. Pero regresando, entonces la ética es una costumbre y la moral es lo que practican en base a esa costumbre. Entonces no necesariamente queremos decir que es bueno. Por ejemplo, ahorita diríamos, la ética azteca pues era bárbara y su moral pues peor. Entonces eso también se aplica hoy día. Te voy a dar otro ejemplo. La ética hoy día, la costumbre es sexo, hedonismo, doctrina filosófica del placer, hedonismo. Disfruta el sexo a cuanto más. Fornicación, adulterio, incesto, homosexualismo, y todas las variantes, ¿sí? Y la moral, con condón. Hubo una campaña con condón sin jalo o algo así hace unos meses, y los espectaculares, cuando uno iba por la calle, por el Libramiento, veía eso, ¿no? Con condón sin jalo. Entonces, la ética hoy día en la sociedad es hedonista. Ten actividad sexual a tu antojo. La moral, solo con condón. ¿Ves? Entonces, es lo que digo. Ahora, ¿qué es lo que nos rescata y decimos valores y todas esas cosas que valen la pena en una sociedad? Claro, individuo, familia, sociedad. Mira, lo que nos rescata es tener un árbitro, y este árbitro, metafóricamente hablando, es el que nos va a decir cuál es la ética correcta, cuál es una costumbre correcta. Y este mismo árbitro, en base a esa ética correcta, por llamarla así, nos va a brindar la moral, qué prácticas hay que hacer en esa costumbre correcta. Y ese árbitro, por ejemplo, antes pudo haber sido la abuelita o la mamá. Recuerdo en la casa paterna, mis progenitores, cuando hablaban de que era la hora de la comida, decía mi madre que los abuelos hacían que todos estuvieran sentados a la misma hora, que no pusieran los codos sobre la mesa, que no hablaran a la hora de comer, que se dedicaran a comer tranquilamente, despacio, pero que no se distrajeran, pues. Y el respeto al adulto mayor, bueno, era la base, ¿no? La ética y la moral brindada por lo que diríamos era bien visto en la sociedad, ¿sí? Sociedad particular. Ahora, como te das cuenta, tanto esa ética como la moral pues ha cambiado terriblemente, ¿no? Ahora me perturba ver que a la hora de comer están con sus celulares en la mesa, y no solo no hay conversación, sino que la gente ni siquiera interactúa entre ellos porque están en sus celulares. Eso es una moral nueva de una ética nueva. Pero te digo, no necesariamente quiere decir que esté bien.
Ahora, te decía, ¿cuál era la ética correcta de un buen árbitro? Pues eran valores que la sociedad veía bien de manera general y que hacían la convivencia de una manera saludable entre todos los participantes, entre todos los actores. Ese era un árbitro, por ejemplo, ¿no? La educación, el civismo. Fíjate que antes era la materia en secundaria, civismo, ¿no? Cómo comportarte en sociedad, buenos modales, etcétera. Entonces esos eran árbitros correctos para dar una ética apropiada y una moral bien hecha, ¿sí? En base a esa ética. Ahora, hemos tenido esos árbitros que nos han ayudado y nos han dado guía. Quizás hasta tú recordarás tus propios padres con su ética, su costumbre, la costumbre de cierta casa en particular, con su moral, cómo le hacían, ¿sí? Para salir adelante, etcétera. Entonces, pues eso se llaman valores. Lo que pasa que ahora el término está muy tergiversado porque, pues los valores, por ejemplo, oír música, bueno, no es música, oír ruido, ¿sí? Porque agarran instrumentos y hacen escándalo. A mí me impacta cómo las bandas y otro tipo de estilo musical, pues no, para mí no es música, pues se ha impuesto. Y los jóvenes ahora, en vez de, le decía hace tiempo a una pareja, adrede de música instrumental y clásica, decían, nos dormimos con esa, necesitamos otra y sus bandas y eso. Entonces también otra cosa que hace eso, y por eso la agresividad social, es estimular. Han estudiado que cierta música con cierta manera de ser tocada, y perita de esto me orientaría muchísimo, ¿sí? Cierta mezcla de sonidos estimulan la agresividad, ¿sí? Hacen que la persona sea más hostil. Y vemos una sociedad así. Bueno, entonces un árbitro que supera a los padres, a los abuelos, a antecesores y todo eso, para dar una buena ética y para dar moral apropiada en base a esa ética, pues son las Sagradas Escrituras. ¿Qué más que la revelación que dio Dios para que pudiéramos saber lo correcto? Ahora, aquí te hago un paréntesis. Mira, hay cuestiones de carácter cultural que en hacer exégesis, hacer trabajo de interpretación, nos lleva a distinguir, como cuando comes un pescado, que es una espina, y la dejas a un lado y te comes la carnita. Entonces, al trabajar las escrituras, lingüística, hermenéutica, interpretación, al trabajar la escritura con procedimiento para distinguir estilos literarios y muchas cosas, uno puede distinguir qué es cultura y qué es la carnita. Entonces la cultura se deja, porque no vamos a traer una cultura de hace 2000 años a la nuestra, porque es otra. Por ejemplo, la cultura en el tiempo bíblico era que la mujer tenía que estar totalmente cubierta. Tú verás en noticieros, en lugares retrógradas, donde le pasa eso a la mujer y hasta ha sido castigada por descubrirse. Tiene que estar totalmente cubierta. Entonces, en la Biblia viene desde esa antigüedad esa manera de ver a la mujer. Entonces, si se descubría, era una señal de que era una mujer pública. Entonces, en las escrituras, cuando advierten que la mujer no hable, por ejemplo, en una reunión, o que esté tapada, que no se descubra, es por lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando se confunde eso, se trae hoy día, como en estos lugares retrógradas, y en iglesias, las mujeres usan un velo para entrar cubiertas, porque dice la Biblia que no se descubre. Pero no es un velo. La cultura bíblica era estar tapadas, nada más enseñar los ojitos, como en lugares retrógradas. Entonces, es absurdo usar un velo, porque dice la Biblia que me tengo que cubrir. Entonces, se confunde cultura y se confunde mal, porque la práctica es incorrecta. Si se quisiera hacer como la Biblia, se tendría que hacer como en Irak, en Irán, en esos lugares retrógradas, y que la mujer vaya cubierta, dejando ver nada más los ojos. Entonces hay que saber distinguir qué es cultura y qué es el principio bíblico, y traerlo hasta acá.
Entonces, en base a esas cosas, el texto habla de ética contra moral. ¿Por qué? Porque el árbitro son las escrituras, y la ética que presenta es un comportamiento, vamos a decir, no solo agradable a Dios, sino que sea positivo, propositivo para la sociedad. Aquí hay que distinguir otra cosa que se me estaba pasando. Por cierto, te pido que por favor tú leas el pasaje. Ya dije, es el capítulo 1 del 18 hasta terminar el capítulo. Sí, por favor tú léelo con toda la calma del mundo para que puedas entender, porque si yo me entro al pasaje me voy a eternizar más. Pero lo que te estoy diciendo es, hay que cuidar el fanatismo. El fanatismo, mejor llamado fundamentalismo, es el término técnico, es ser radical, extremista, decir no, con punto y coma la Biblia dice esto y hay que seguirlo al pie de la letra. Me recuerda personajes muy populares, muy famosos, que decían que no se le cambiara coma a lo que mandaban para que otros dieran un visto bueno. Entonces, la cuestión aquí es esa. El fundamentalismo es escasamente no razona y toma las cosas literal y se va al extremo. Entonces, también cuidado con eso, porque la interpretación no es punto y coma y ciegamente lo que está ahí. La interpretación es descifrar el principio y apartar el punto y coma si es necesario. Yo recuerdo muchos malos entendidos con mucha gente cuando yo mencionaba que se puede hacer una mejor traducción de las escrituras, porque existe la manera, y no quedarnos con ediciones que pueden ser mejoradas en esta traducción para su comprensión. Y hubo gente tan falta de neuronas que decía que yo atacaba la Biblia o que decía que las versiones no sirven. Y eso pues no solo lastima a uno, sino que entristece el poco cerebro de algunos individuos que en vez de entender, razonar qué se está diciendo, se van al fundamentalismo. Ay, no, ya dijo que la Biblia no sirve o que esta versión no sirve. Eso es una estupidez. Todas sirven y de alguna manera nos ayudaron a conocer más a Dios, porque la Biblia apunta a Cristo. Solo mencionaba que se puede hacer mejor traducción para comprender mejor estas verdades, porque hay herramientas para eso. Pero volvemos al oscurantismo, donde en las iglesias, con la manera supersticiosa de pensar y la ignorancia y hasta la estupidez, permítanme decirlo así, la gente se amacha con ideas y no se mueve de ahí. Bueno, entonces el punto aquí es que la revelación, la ética, nos va a decir que está bien para practicar una moral correcta. Entonces, aquí obviamente se va a ver que la ética va a ir en contra de la ética que se vivía en el tiempo en la región de Roma y la moral. Mira, el homosexualismo se ha tratado de defender de muchos modos. Incluso oí a una sexóloga que decía, pues hasta los animales han practicado homosexualismo. Y me quedo pensando, pues sí, los animales, precisamente los animales, no el hombre, la raza humana, que pues debe ser superior al reino animal. Pero ha habido muchos modos de quererlo defender, muchísimos modos. Y se confunde el hedonismo con el valor, ¿sí? El valor en una sociedad. Yo lo ilustro, claro, es a manera de broma, pero pues se explica mucho. Construye una estructura, como esos mecanos que existían hace mucho tiempo, ¿sí? Para que tú armaras estructuras, hicieras edificios con tornillos y tuercas. Tú tenías que apretar la tuerca en el tornillo para que se diera la estructura y armaras todo lo que querías armar. Yo les decía, armen una estructura con puros tornillos o con puras tuercas. No es posible. Entonces, Dios dio dos sexos. En la gramática castellana hay un tercer género, el neutro, pero en gramática, como dije hace rato, Dios dio dos sexos, dice varón y hembra los creó, no un tercer sexo. Entonces, el punto aquí, y hago otro paréntesis, es también tener cuidado con el
odio y el perseguir y el hacer daño al homosexual. No hablamos de eso, no hablamos de eso, no hablamos de una persecución contra el homosexual. Lo que estamos hablando es no ser tolerante a una práctica que no produce nada. Ahora, bueno, sí produce, pero produce cosas negativas. Te explico. En este momento que está de auge matrimonio homosexual, incluso adopción de niños para matrimonio homosexual, se está preparando un caldo de cultivo que la sociedad no tiene idea. En la tontera de quedarse nada más diciendo, es que les hace bien a los niños tener un hogar, y entender que puede haber dos figuras paternas o maternas en una casa como la pareja ideal, pues va a hacer daño. Lo que pasa es que todavía no se ha dado que la generación que está pasando por esa experiencia crezca y produzca el fruto, entre comillas, de esa vivencia, de esa convivencia. Pero se va a dar. Y entonces, como vemos, si ya empezamos con un deterioro, ¿qué tipo de deterioro se irá a dar pasando el tiempo con esa experiencia? ¿Sí? Es construir un edificio con tornillos, sin tuercas que lo afiance, o al revés. Vaya ilustración, ¿no? Ilustra. Ahora, el punto aquí es que menciona el apóstol una frase que llama mucho la atención. Dice, Dios los entregó cuando persisten en eso, cuando quieren caminar en ese camino. Entonces la gente puede decir, es que Dios me hizo así. Y no, el homosexualismo es una práctica aprendida, no es innata, y obedece a muchísimas cosas. Yo entiendo que hoy día se sacó de la Biblia de los psicólogos, tiene su nombre, es un manual, yo lo tengo por ahí arrumbado, donde lo actualizan como el prontuario de los contadores que lo tienen que estar actualizando cada fecha. Estos cuates quitaron de ahí el homosexualismo como un problema de conducta, un problema también de origen psicológico, y ya está aceptado. El punto es que cuando la sociedad va a querer imponer algo, lo va a imponer. Como ahora se hizo que ya funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, de Hacienda, de otros lados, estén armados. Fíjate nada más a las tonterías que se está llegando, ¿eh? De por sí, la inseguridad y el crimen y la violencia está exacerbada. Y ahora armar a funcionarios. Yo nada más quiero ver a estas gentes que luego vemos en los noticieros, borrachos, prepotentes, o sus hijos que caminan en la misma línea, armados, ¿qué puede darse? Pero bueno, entonces el asunto es que el homosexual puede justificar su conducta y puede echarle la culpa, la responsabilidad a Dios, a todo. Pero el hecho es que es una función aprendida, no es adquirida por herencia o por genes. Eso es verdaderamente absurdo. En nuestro organismo, fisiológicamente hablando, tenemos glándulas que producen hormonas y obviamente estas hacia cada sexo como tiene que ser. Por ejemplo, en tratamientos de cambiar sexo, una de las primeras cosas es ese trabajo hormonal, ¿sí? Entonces volvemos. Por natura, ya cada quien trae su sistema para funcionar en su género. Alterarlo es obviamente un procedimiento fuera de lo que es el procedimiento normal, natural. Y sí le digo normal, porque luego dicen y definen normal, pues lo que es natural. Entonces, y tengo que hablarlo, tú sabes que pues yo le digo las cosas por su nombre. La penetración anal es una cuestión no solo insalubre, sino es una cuestión también no natural y lastima. Y precisamente estaba consultando gentes que saben de esto y dicen que sí produce mucho daño, que lastima.
Entonces, regresando esto era con los hombres, con las mujeres, pues también hay artículos que la mujer sustituye, o más que sustituir, emplea para complementar la falta de lo mismo en su cuerpo, para tener su relación, porque no solo puede ser una cuestión bucogenital, sino también se requiere en algunos casos lésbicos penetración. Entonces requieren esos artículos para la satisfacción y etcétera de la pareja. Entonces lo que te estoy diciendo es que se pierde el rumbo natural. Ahora tú me dirías, oye, ¿y en parejas heterosexuales usar artículos o la experiencia bucogenital o anal? Bueno, la escritura menciona que en el acuerdo común de la pareja, y siempre para no lastimar, sino provocar el placer y el deseo de la pareja. Pero estamos hablando aquí de pareja heterosexual, y alguien me interrumpió un día y decía, ¿y los pederastas si están de acuerdo con un niño? No, espérate. No estamos hablando de alteraciones psicológicas ni de procedimientos sexuales inadecuados. Estamos hablando de una pareja bien avenida, porque eso es el principio para un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio saludable, que su vida sexual sea saludable y que en base a eso ellos decidan cómo manejarse. Y si en un momento dado hubiera penetración anal, pues no es una penetración completa. Lo que pasa es que el ano también tiene nervios, tiene sensibilidad y puede otorgar placer. Un sexólogo decía que incluso la mujer puede tocar el ano de su marido, aunque no estamos acostumbrados en una sociedad machista. Pero también la cuestión de la salubridad, ¿no? De la higiene. Entonces son muchos factores, pero regreso. En una pareja heterosexual, la vida puede funcionar en común acuerdo. Ahora, otro argumento homosexual es que también los heterosexuales pueden tener problemas como pareja, no necesariamente siempre son buenos matrimonios. Sí, estamos de acuerdo, no todas las parejas pueden caminar idóneamente a lo largo de su vida, por supuesto, pero eso no obsta para que conste y justifique la homosexualidad diciendo, no, es que entre nosotros del mismo sexo vivimos mejor que un matrimonio heterosexual. Pues no siempre es el caso. También en la homosexualidad hay mucha promiscuidad, hay mucho cambio de parejas, no duran mucho con alguien. Entonces, el asunto aquí es que cualquiera podría discutir y cualquiera podría aferrarse a su posición. Sí, así está pasando. Pero regresando al árbitro, y con esta expresión, Dios los entregó, que te le iba a explicar, quiere decir que el hombre en su voluntad corrupta persiste en su camino. Ya te he dicho que el libre albedrío es un término filosófico y que lo tomó la teología. Pero es incorrecto, porque el libre albedrío habla de tabula rasa, que en filosofía decimos un blanco absoluto para toma de decisiones. Y no es el caso. Libre albedrío sí podríamos emplearlo en el paraíso, te voy a decir, con Adán y Eva, ¿sí? Pero después de la caída del hombre, después de que se contamina por el pecado, la desobediencia, como le quieras llamar, ese libre albedrío se va a llamar ahora voluntad corrupta. Quiere decir que el hombre sí tiene voluntad, pero siempre la va a ejercer con un rango de corrupción. Y no digo que sea perversísimo, pero como ya no estamos en el paraíso, sino estamos en un mundo caído, donde la sociedad, adrede del tema y de valores y de muchas cosas, no actúa siempre bien y que siempre vamos a tener grado de corrupción, entonces nuestra mejor decisión, por mejor que sea, siempre va a alterar el orden de alguna manera, Tú no puedes quedar bien con todos todo el tiempo por esa razón que digo. Entonces la voluntad corrupta es si tomas tus decisiones. Claro, no eres un títere de Dios ni una máquina. Sin embargo, tu mejor decisión haya sido el Papa, la Madre Teresa, Luther King, el hombre que más admires, siempre tuvo un grado de corrupción su comportamiento. Un grado, si quieres mínimo, pero lo tuvo. ¿Por qué? Porque está humano en la raza caída, en un mundo que tiene sus problemas. Entonces le llamamos voluntad corrupta. Entonces, con esa voluntad corrupta, pues el hombre decide su camino y Dios respeta el camino que tomas. Eso quiere decir, Dios los entregó a su mente lasciva, y ya explica el texto, por eso te digo que lo leas, esa corrupción
de cohabitar del mismo sexo, no solo en la intimidad, digamos, emocional, sino ya sexual, física, ¿verdad? Porque aquí hay otra, fíjate, todos pasamos periodos homosexuales, todos. Ay, ¿de qué hablas, pastor? Mira, está más que estudiado y más que dicho que cuando el niño está, y uso el género neutro, cuando el niño está creciendo, tiene esos procesos. Por ejemplo, el puberto adolescente admira a sus ídolos deportivos, ¿no? Que hacen grandes hazañas en el deporte. Esos son rangos homosexuales, pero es un homosexualismo que te voy a decir no dañino, porque no lleva a querer estar en la exclusividad con tu mismo sexo en una vida de intimidad absoluta. No, simplemente admiras al personaje y ya se pasa. Vas creciendo y vas dándote cuenta, porque también hay esas decepciones, que no fue tan bueno, o simplemente creces y maduras y ya las cosas van tomando su lugar. Sí, eso está más que estudiado y no pasa nada, pero estamos hablando de lo otro. Estamos hablando de querer hacer vida, o si no hacer vida con alguien, sí llevar una conducta ethos, con esa moral de que puedo practicar el sexo que quiera solo con condón, ¿sí? Y contra eso está la escritura. Por eso el árbitro que nos da un ethos está luchando contra la moral que ha brindado otro ethos y que es una moral inadecuada. No al homosexualismo, que quiere decir persigamos a los homosexuales y hagámosles daño. No, simplemente es esa práctica no es aceptada en una ethos, en una costumbre correcta y en una moral que va a llevar las prácticas de esa costumbre correcta, que va a ser vida heterosexual, vida sexual, hasta que haya un compromiso de pareja, ¿sí? Y ese compromiso de pareja que no brinde la promiscuidad de estar practicando vida sexual con las parejas que uno quiera y todo eso. Fíjate que es una cuestión muy interesante, pero la verdad también podría decir uno, pero ¿cómo voy a tener una pareja para toda la vida y todo? Pues eso es lo que da la estabilidad. Si tú ves en nuestros tiempos pasados, las parejas hacían una sociedad mejor. Pues no se decía en sí mismo que la familia es la base de la sociedad. Y la familia disfuncional, la familia que no se lleva, los divorcios, todo eso, siempre van a traer afectaciones sociales. Es una verdadera mentira, que mejor nos divorciamos para no estar peleando y no hacerle daño a los niños. Los niños quedan totalmente afectados con un divorcio, pero totalmente afectados. Vaya, si te lo diré, que he trabajado con un montón de jóvenes, de niños, de adultos, de resultado de parejas divorciadas. Y podrán tener la cierta apariencia de salir adelante, etcétera, pero siempre quedan marcados, invariablemente, en menor o en mayor grado. Entonces, la ética de la escritura es eso, una pareja, ¿sí?, que sea longeva en su relación y que sus hijos sean llevados en base a ethos, de ética, de principios escriturales y moral de práctica de sus principios. Por eso llamé a esto ética contra moral, porque las escrituras irían hoy día contra un montón de cosas que vemos bien en la sociedad. Pero te digo, no es cuestión de ser fanático ni fundamentalista y tachar todo de pecado. Tú sabes que yo hablo de la temperancia, no de la abstinencia. Y hablando de ese ejemplo, que no viene el texto, pero viene al caso, yo manejo 3 criterios. Le digo a la gente, bueno, porque la temperancia es bíblica, manejo 3 criterios. Uno es esto: si tú no bebías alcohol antes de profundizar tu relación con Dios, ser un discípulo de Cristo, no tiene ningún caso que empieces a tomar ahora. Es un gasto innecesario y aparte no tiene sentido que tomes si antes no tomabas. 2, si el alcohol era un problema, como lo es socialmente, generalmente, y te dominaba y te alcoholizabas y perdías dinero y quedabas todo mal, cuidado con el alcohol. Ya como discípulo, pues el alcohol es el diablo, aléjate de él. Pero aquí hay una variante. Aquí hay muchos que dicen, no, yo puedo dejar de beber, no me hace daño, pero hacen trastornos. Y el alcohólico, aunque no lo admita por sí, hasta que toque fondo,
Cuando hay trastornos en su vida social, familiar, pues quiere decir que está ya con problemas. Y mentira de que lo puede dejar cuando quiera. Y el tercer criterio que manejo es este. Si tú sabes beber y bebías antes de clavarte con Dios y de estar en su camino, pero sabes tomar una copa en la comida, cosas así, en una reunión, y ya. ¿Por qué dejar de beber si nunca has tenido problema con el alcohol? La ethos bíblica es no embriagarse. Y la moral, la práctica de esa ethos es no te marees, que no se te pongan las piernas calientitas, que no se te pongan los cachetes rojos, porque eso ya es embriagarse. Quien sabe tomar no tiene ningún trastorno de ningún tipo, pero de nada. ¿Me explico? Además, fíjate otra cosa. Según el alcoholímetro y esas herramientas, ya con cierto número ya está uno alcoholizado y puede decir uno, no fueron 3 cervezas, pero ya está alcoholizado. Y guácala la cerveza tan popular, pero bueno, el pueblo toma lo que le gusta. Entonces, regresando a lo que estamos hablando, la ética son la costumbre que nos da las escrituras, ¿sí? El árbitro. La moral, cómo practico esa costumbre. Y este párrafo dice, pues cuidado con tu voluntad corrupta, porque aun como discípulo tú puedes querer algo hedonistamente hablando, porque son apetitos sexual y de otro índole, y puedes querer algo, y entonces pues vas a ir en esa dirección. Dios no te va a agarrar de los hombros, no te va a amarrar, no va a sujetarte, por eso Dios los entregó. Es una expresión que dice, pues no te va a amarrar y vas a ir por ese camino. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es advertirle a Roma, cuidado, porque están en una sociedad como la de hoy día, con una ética permisiva absolutamente. Y el homosexualismo, vaya, es una práctica tan común, tan dada, y no se ve mal. Pero las escrituras dicen, no, sí, y va a traer trastornos familiares, sociales, de todo tipo. Y se verán porque es temprano hoy día en la cuestión de que hay hijos de parejas homosexuales por adopción, por supuesto, o bueno, a veces puede ser incluso de una lesbiana que está embarazada para tener un hijo con su pareja mujer, ¿no? Pero bueno, incluso pues todos esos artificios, si no fue sexo con un hombre, pudo tener el modo de inocular el esperma, O sea, ya te estás dando cuenta. Ahora, me vas a decir a un paréntesis, oye, pero hay señoras heterosexuales que también usan probeta y todo eso. Mira, de acuerdo. Pero volvemos. Dentro de lo que, estirando la liga, sí, porque blanco y negro nos da gris y a veces no puede ser blanco y negro, hay que verlo gris. Pero dentro de lo que la ética, la costumbre, el árbitro bíblico nos va a decir que podemos estirar eso. Por ejemplo, Romanos 14, que habla de lo moralmente indiferente, no importante. Importante es esto, que dice Dios, no a esto, no a esta práctica. Lo moralmente indiferente es cuando Dios te deja tu toma de decisión en base a los contenidos escriturales de la ética y de la moral de este árbitro que te dices por acá y de las prácticas que hay alrededor de esto. Si la ética bíblica, la costumbre bíblica es, ahora sí que solo con tu pareja, y la moral es, pero es que no puedo embarazarme y voy a usar el esperma de mi esposo de una manera que me inocule para poder embarazar. Bueno, es una moral que entra dentro de esta ética, ¿me explico? Pero hablando de ese caso en particular, te diré que cada caso se cocina aparte y deberíamos no estandarizar y sí tener una pastoral para atender cada necesidad y cada situación de una manera profesional. Y profesional digo, bíblica, histórica, teológica, psicológica, médica, ¿sí? Y no nada más decir cosas como balas perdidas disparando para todos lados. Temas muy interesantes, ¿no? Temas muy interesantes. Entonces, aquí nos dice, voluntad corrupta para hacer lo que se te antoje. Cuidado con eso, porque pues Dios dice aquí te entrega, es que uno decide, pero no es el camino que debe uno andar. Entonces, mucho cuidado
con costumbre y con prácticas en base a esa costumbre fuera del árbitro por excelencia que son las Sagradas Escrituras. Aquí lo vamos a dejar, espero haber sido claro. Si no, cualquier cosa ya sabes, en mi chat personal puedes acudir a mí y con mucho gusto podemos seguir esta conversación. Entonces, si Dios lo permite, hasta el próximo discipulado pastoral. Hasta luego.